Muy buenos días, queridos estudiantes. Esta es una clase de recuperación. Vamos a ver, por favor, como siempre, de entrada, un video para ir iniciando. Esta semana lo que nos toca ver es la reproducción de los seres vivos, ¿sí? Entonces vamos a ver un videíto, por favor, poner mucha atención para poder continuar. La reproducción es una característica de todo ser vivo y consiste en generar nuevos seres vivos o descendientes con la información genética de sus progenitores, asegurando así la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo y evitar su extinción. En pocas palabras, la finalidad de la reproducción es la de preservar la especie. Existen dos tipos de reproducción: reproducción sexual y reproducción asexual. En la reproducción sexual se necesitan de dos seres vivos para dar origen a un nuevo individuo. Este nuevo individuo contiene la mitad de la información genética del padre y la mitad de la información genética de la madre. Por lo tanto, el nuevo ser vivo es distinto a sus progenitores. A esto se le llama variabilidad genética. Este tipo de reproducción la tiene la mayoría de los seres vivos del planeta. En la reproducción asexual, un ser vivo puede dar origen a un nuevo individuo. Por lo tanto, el progenitor no necesita de una pareja. En este tipo de reproducción no existe variabilidad genética. El nuevo individuo es 100% idéntico a su progenitor, ya que contiene su misma información genética, o sea, no se mezcló con la de ninguna pareja. Algunos ejemplos de seres vivos que tienen este tipo de reproducción son las estrellas, erizos y esponjas de mar, bacterias, algas, hongos, algunas plantas, las medusas, etc. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Quiero mandar un cordial saludo a Jesús Alejandro, señor Cell y a Perfecto, Bruce eso ha Brown. sido el Muchas gracias. primer video introductorio, por favor, para el tema de esta semana, que es la reproducción de los seres vivos, ¿sí? Ahora, por favor, permítanme hacer la presentación de la clase para continuar. Bueno, estamos en la materia de ciencias naturales. Mi nombre es Robert Jumbo, soy su docente. El tema de esta semana es la reproducción y ambientes de los seres vivos. Entonces, el objetivo para esta clase es conocer sobre la reproducción sexual, asexual y los principales ecosistemas. Cuando hablamos de ambientes en los que desarrollan los seres vivos, estamos hablando de ecosistemas, ¿sí? Continuamos, por favor. La reproducción de los seres vivos se conoce como reproducción a una de las etapas del ciclo vital de los seres vivos, junto al nacimiento, crecimiento y la muerte. Es decir, como nos dice al final, deben cumplir un ciclo. ¿Y cuál es el ciclo de vida? Pues es nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Se trata de un proceso biológico mediante el cual los organismos vivos crean nuevos organismos, más o menos similares a ellos mismos, perpetuando así la especie y garantizando su supervivencia en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la característica o la función principal de la reproducción en los seres vivos? Pues es perpetuar la especie, ¿sí? Continuamos, por favor. Existen dos tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Cuando hablamos de reproducción asexual, nos quiere decir que desde una misma célula madre se procrea una célula hija, que son exactamente iguales las dos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se produce esto? Esto se llama ciclo celular. ¿Qué pasa? Dentro de una molécula tenemos, me invento, 10 micropartículas dentro, ¿no es cierto? Estas 10 empiezan a ser 11, 12, 13, hasta que llegan a ser 20. El momento en el que son 20, empieza a crecer esta molécula. ¿Qué pasa entonces? Cuando ya está grande, está con el doble de las, de las,
de las partículas que normalmente tiene, ya no son 10, ahora son 20. ¿Qué pasa? Al momento de crecer, va a crecer otro núcleo. En cada núcleo van a estar las 10 originales y van a estar las 10 nuevas. Al momento de crecer, llega un momento en el que ya no puede expandirse más y ¿qué pasa? Se separan. Entonces, de esta célula madre creció una nueva célula hija que es exactamente igual en todo, ¿sí? Entonces, esta es el tipo de reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, entonces, ¿qué pasa? Es un proceso característico de organismos más complejos como plantas y animales superiores. En la reproducción sexual, la combinación de los gametos da lugar a una variabilidad genética. ¿Qué pasa aquí? Para que se forme un nuevo ser a partir de una reproducción sexual, necesitamos de una madre y de un padre, ¿no es cierto? Entonces, la madre va a aportar con 23 cromosomas y el papá va a aportar, perdón, con 23 cromosomas. Vamos a tener una pareja de 23 cromosomas que en total nos van a formar 46 cromosomas, que son los que todos los seres vivos que somos o hemos nacido por reproducción sexual, tenemos en nuestro organismo 46 cromosomas, es decir, 23 paternos, 23 maternos, juntamos y hacemos un par de 23, que en total serán 46. Esto, ¿qué va a suceder? Que al momento de juntarse los nuevos cromosomas de padre y madre, va a haber una variabilidad genética. No como sucedió en la reproducción asexual, que la célula madre y la célula hija son exactamente iguales. No, ahora como ya estamos mezclando diferentes células, lo que va a existir es una variabilidad genética. ¿Qué va a pasar? Esto asegura la adaptación de las especies a los cambios en el ambiente. Esto nos da adaptabilidad y esto también nos va a dar ciertos cambios en nuestros rasgos. Por ejemplo, si es que yo tengo un hijo, ¿se va a parecer mucho a mí o se puede parecer mucho a su mamá? Eso depende quizá de la carga de los genes, quizá cuál tuvo la mayor carga, ¿no es cierto? Sí, pero yo aporto 23, la madre 23. Entonces, van a haber ciertas variabilidades, quizá de color de piel, quizá de color de ojos, de color de cabello, etcétera. Continuamos, por favor. Entonces, para el segundo tema, que es el tema del día de hoy, son los ambientes de los seres vivos. Cuando hablamos de ambientes en los seres vivos, no hablamos nada más que de un ecosistema. Pues, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es un espacio en donde tienen que cumplirse ciertas características específicas para que se pueda desarrollar la vida. Primero nacer, luego desarrollar, incluso procrear. ¿Por qué? Porque como habíamos visto antes, ¿cuál es la función principal de la reproducción en los seres vivos? Es mantener la especie. Entonces, para llegar a procrearse, pues primero tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que desenvolverse dentro de un ambiente con características específicas para que se pueda desarrollar la vida, ¿sí? Entonces, existen diferentes tipos de ecosistemas, podemos ver innumerables tipos de ecosistemas, pero en nuestro país nosotros tenemos un claro ejemplo. La Amazonía es un ecosistema muy distinto al ecosistema que existe en la Tierra. Y estos dos son muy distintos al ecosistema que existe en la costa, ¿no es cierto? Aparte, el ecosistema de la región insular o Galápagos, pues es muy distinto, aunque tiene similitudes con la costa, pero son otras características muy distintas. Entonces, dentro de nuestro país, podemos decir que a grande escala tenemos estas cuatro tipos de ecosistemas distintos. Amazonía, un ecosistema, sierra, otro ecosistema, costa, otro ecosistema, y la región insular es otro ecosistema. Entonces, al conjunto de estos cuatro ecosistemas le vamos a llamar bioma. ¿Qué es un bioma? Pues un bioma es el conjunto de ecosistemas, ¿sí? Eso está acá. El bioma es el conjunto de ecosistemas dentro de un área delimitada. No tienen que cumplir las mismas características, ojo, porque como estamos hablando en la Amazonía, en la costa, perdón, en la Amazonía, en la sierra, en la costa y en la región insular, en todas las regiones existen unas características muy complejas, muy distintas a las de la otra, ¿no es cierto? Entonces, el conjunto de estas cuatro
de estos 4 ecosistemas le vamos a llamar bioma, que en este caso pues se llamaría el bioma Ecuador, ¿sí? Por decirlo así de una manera. ¿Y cuál es la biosfera? Para seguir agrandando un poquito más. La biosfera es la capa de la Tierra en donde se puede desarrollar vida. Más arriba de la biosfera ya no podemos desarrollar vida. Es decir, no existe oxígeno, tendríamos que crear nosotros las condiciones, ir con algún respirador artificial para poder subsistir. Pero la biosfera es la capa que envuelve la Tierra en donde puede desarrollarse la vida. Cumple con todas las características para desarrollar la vida. La biosfera es, digamos que el conjunto de todos los biomas en el planeta, y ya vimos que un bioma es un conjunto de ecosistemas, ¿sí? Entonces, para continuar, por favor, los tipos de ecosistemas existen o se dividen según el medio el medio físico, perdón. Entonces, según el medio físico existen los biomas, perdón, los ecosistemas terrestres, los acuáticos, los marinos y los mixtos. El terrestre, pues es el que ya conocemos, el que podemos palpar, podemos pisar, es todo lo que se encuentra en la Tierra, ¿sí? Entonces, tiene un soporte sólido. Ese es la característica de un ecosistema terrestre. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues un desierto, una sabana, una selva lluviosa, un páramo, etcétera, ¿sí? Es decir, todo lo que podamos palpar o todo lo que tenga como soporte algo sólido, ¿sí? Listo. Ahora, aquí algo que aclarar. Un ecosistema acuático no es lo mismo que un ecosistema marino. ¿Cuál es el ecosistema acuático? Es el que tiene agua dulce, ¿sí? El que se desarrolla en aguas dulces, como ríos, lagos, lagunas, etcétera, ¿sí? Y el marino, pues como su palabra lo dice, son los que bien están en el mar o se desarrollan en el mar y en los océanos como matriz. Es decir, el acuático se desarrolla en aguas dulces, el marino se desarrolla en agua salada. ¿Sí? Un ejemplo, arrecifes de coral o bosques de algas. Ahora, ¿cuál es el mixto? El mixto es donde se juntan en la tierra, donde se juntan el agua dulce y el agua salada. Esto existe en la costa, ¿sí? Solamente en la costa podemos encontrar eso. Entonces, ¿cuál es el ambiente mixto? Es donde se junta la tierra, donde se junta el mar y donde se junta el agua o el agua dulce, perdón, el río o el agua dulce. También podemos clasificar según su origen. Los ecosistemas también pueden ser según su origen, naturales o artificiales. Como la palabra lo dice, naturales, pues son los que nos da la naturaleza o nos ofrece la naturaleza. Los que ya están, los que ya existen, pero son ambientes sumamente controlados, digamos, porque para que pueda desarrollarse la vida, pues tiene que cumplir unas características específicas que la naturaleza ha ido haciendo evolucionar para que existan esas condiciones de vida en cierto lugar delimitado, ¿no es cierto? Esto es un ambiente o un ecosistema natural según su origen. Y el artificial, ¿qué pasa con el artificial? Pues es el construido y manejado por el ser humano. Es decir, para que exista un ambiente artificial, yo tengo que crear. Yo voy a un terreno vacío, muevo la tierra, siembro, pongo abono, etcétera. Yo estoy creando las condiciones para que se pueda reproducir ahí las plantas o la vida o lo que yo esté tratando de hacer, ¿sí? Entonces, no se olviden, los ecosistemas se pueden clasificar según el medio físico en terrestre, acuático, marino y mixto. Ojo, tener en cuenta que el acuático es el que se desarrolla en aguas dulces y el marino el que se desarrolla en agua salada. Según el origen son naturales los que nos dan o los que creó naturalmente nuestro planeta. Y el artificial el que es construido y manejado por el ser humano. Aquí también podemos hacer algún mixto entre el natural y el artificial, porque si yo tengo un ambiente natural que ya de por sí tiene ciertas plantas o ciertas frutas, y yo le doy mejores condiciones, entonces ya lo estoy haciendo un poco artificial porque yo le estoy ayudando para que crezca o se procree, ¿sí? Entonces, abajito tenemos con un asterisco ecosistemas aéreos. Los ecosistemas aéreos normalmente se los maneja conjuntamente con los terrestres. De hecho, algunos autores los denominan ecosistema aéreo terrestre. ¿Por qué? Porque todas las especies que existen en el aire tienen que bajar a tierra para cumplir la mayoría de sus funciones, como es comer, como es dormir, descansar,
hacer sus necesidades biológicas, etcétera. Sí, entonces en los ambientes aéreos no se adentra mucho porque todas las especies que se desarrollan en espacio aéreo pues cumplen la mayoría de sus funciones dentro del ecosistema terrestre. Sí, vamos a continuar, por favor. Aquí está un poquito más detallado lo que les había dicho hace rato. Entonces, un ecosistema es un espacio determinado con unas características específicas para que se desarrolle vida en ese espacio, ¿correcto? El bioma, ¿qué es? Es el conjunto de ecosistemas, no siempre que cumplan las mismas características. Y biosfera, pues es la capa de la Tierra en donde se desarrolla la vida. Dentro de esta capa se puede desarrollar la vida. Si pasamos de esa capa, como les había dicho, pues necesitaríamos condiciones artificiales como oxígeno para poder respirar y ya no, pues ya no se podría desarrollar la vida fuera de la biosfera. Entonces, eh, esto ha sido en resumen la clase que teníamos pendiente. Por favor, cualquier duda, pregunta, sugerencia, aporte a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Estaré gustoso de ayudarlos si tienen algún tipo de duda referente a la plataforma, referente a las clases. Esta semana que viene tenemos desde el lunes 15 hasta el viernes 19 la oportunidad para subir los trabajos atrasados. Recuerden, la tarea número 1 es hacer un resumen de las clases 1 y 2. Esta es la clase 2. La clase 1 ya la tuvimos hace algunas semanas, así que de estas dos clases, pues tenemos que hacer un resumen y subir donde dice tarea 1. Y como parte de su, de su prueba parcial, pues lo que vamos a hacer es desde el lunes 15 al lunes 19, vamos a abrir un cuestionario con pocas preguntas que están relacionadas a las clases 1 y 2. Entonces, los que no han podido asistir a las clases en vivo, por favor, les quedan grabadas las clases. La clase 1 también está grabada, esta es la clase 2, quedará grabada, se la subirá en la plataforma. La plataforma estará activada desde el día lunes 15 hasta el viernes 19 para que puedan igualarse en las tareas, para que puedan subir el cuestionario y completar así la nota del primer parcial, por favor. Insisto, cualquier duda, cualquier pregunta, a mi correo electrónico, a mi WhatsApp, con mucho gusto les estaré ayudando. No se olviden de poner la asistencia, también esto es importante. En cada clase ustedes deben poner en asistencia, marcar como hecha, para que se pueda confirmar que ustedes asistieron a las clases o que vieron la clase. Sí, muchísimas gracias, eso ha sido todo. Entonces, del lunes 15 al viernes 19, por favor, deben subir todas las tareas pendientes, cumplir con el cuestionario porque hasta el día de hoy, sábado 13, se termina el primer parcial y el siguiente sábado ya tenemos que pasar las notas del primer parcial. Muchísimas gracias.